Si presentas dolor abdominal después de comer a nivel de la boca del estómago, o lo que conocemos los médicos como el epigastrio, e incluso en algunas ocasiones además hay sensación de llenura precoz o saciedad temprana, o peor aún, si después de los alimentos presentas náuseas intensas y en algunas ocasiones vómitos de apariencia biliosa y te estás percatando que estás perdiendo peso con el paso del tiempo, déjame decirte que podría tratarse de una enfermedad que lleva como nombre el síndrome de Wilkie, o también denominado el síndrome de arteria mesentérica superior. Este síndrome causa una obstrucción intestinal proximal a nivel de la tercera porción del duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado y este pasa entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Pero cuando este espacio se reduce es donde va a generar la compresión de esta tercera porción de intestino delgado, produciendo de esta forma una obstrucción. Se debe generalmente a la disminución de ese espacio por donde pasa el intestino y se le ha atribuido a una disminución de la grasa mesentérica en esa región. Para que puedan entender mejor, la imagen que están viendo aquí a mi costado va a demostrar la presencia de la aorta, la arteria mesentérica superior y cómo pasa entre las dos estructuras en la tercera porción del duodeno. Y vamos a ver que generalmente no hay ninguna dificultad, pero en algunas ocasiones se estrecha ese espacio. Generalmente el duodeno o la tercera porción del duodeno pasa sin dificultad su tercera porción. Esto es más o menos al tercer nivel de la vértebra lumbar tercera. Y además este duodeno se mantiene en esa posición gracias al ligamento de Treitz que lo mantiene suspendido en esa posición. El ángulo normal que forma la arteria mesentérica superior con la aorta va de 38 grados a 65 grados. Esto debido gracias a la grasa mesentérica que se puede encontrar en esa región, que hace que este ángulo sea cada vez mayor y también sea correlacionado con el índice de masa corporal de la persona. Además, la distancia que hay entre la aorta y la arteria mesentérica superior va en un rango de 10 a 28 milímetros, que es por ahí donde va a pasar el duodeno o el intestino, para que me puedan entender mejor. Por lo tanto, la disminución de este ángulo o de esta distancia que tiene entre la aorta y la arteria mesentérica superior podría producir un fenómeno de pinzamiento o una compresión del duodeno o de intestino delgado. Esto se ha evidenciado incluso en algunos pacientes que este ángulo puede bajar incluso hasta los 6 grados o incluso la distancia ortomesentérica puede disminuir hasta 2 milímetros. Lo cual justificaría una compresión del duodeno y una obstrucción intestinal. Uno de los factores de riesgo para que se dé este síndrome sería la pérdida de peso de forma abrupta y rápida que se puede dar en la persona, y debido a trastornos médicos, trastornos psicológicos o poscirugía. Y algunas anomalías anatómicas, ya sean congénitas o adquiridas, podrían contribuir a que se dé esto. Por ende, estás asociado a un gran número de trastornos que generan una pérdida de peso de forma extrema, como por ejemplo aquellos que se operan de cirugía bariátrica, aquellos que presentan lesión de médula espinal, aquellos que abusan de las drogas, aquellos que sufren de anorexia nerviosa o están por tiempo prolongado en cama postrados. Pero también hay evidencia que no solo la pérdida de peso podría causar el síndrome de arteria mesentérica superior, como por ejemplo los pacientes que tienen cirugías de columna vertebral en los casos de que sufran de escoliosis, en el cual al alargar la columna en dirección hacia arriba podría generar el desplazamiento de la arteria mesentérica superior, generando una disminución entre el ángulo de la misma con la aorta, o también pudiendo generar la disminución de ese espacio que sabemos que por donde pasa el duodeno y se da este síndrome. También se ha relacionado como por ejemplo a los pacientes que van a presentar algún tipo de cirugía a nivel de esa zona, como por ejemplo aquellos que han tenido cirugías de esófago como una esofagoctomía. Y también se sospecha de causas congénitas, como por ejemplo que el duodeno esté muy elevado debido a un ligamento de Treitz muy corto, que es la estructura que sostiene al duodeno. También hay otras teorías que refieren que también la arteria mesentérica superior nace muy abajo de su sitio habitual, y eso también podría disminuir el ángulo aortomesentérico y de esta forma generar este síndrome. Los síntomas de la enfermedad se pueden dar de forma abrupta, aguda, o también se puede dar de manera insidiosa, poco a poco, de forma progresiva con el paso del tiempo. Como ya les mencioné al principio del video, los síntomas van a ser una sensación de
dolor en epigastrio o en la zona de la boca del estómago después de haber almorzado, o también podría haber una sensación de llenura precoz o saciedad temprana. Esto se va a dar generalmente cuando la obstrucción que se genera en esa zona del duodeno es una obstrucción leve, ya que si fuese una obstrucción más pronunciada, esto va a generar una sensación de náuseas persistentes e intensas asociado a vómitos biliosos y una pérdida progresiva de peso por parte del paciente. Por tal motivo es muy importante tomar en consideración estos síntomas y para poder tener una presunción diagnóstica de este síndrome. Las complicaciones que se podrían dar por este diagnóstico son las siguientes: muerte por trastorno hidroelectrolítico, 2, perforación gástrica, 3, neumatosis gástrica y presencia de gas venoso portal, y 4, la formación de un bezoar duodenal obstructivo. Con respecto al diagnóstico diferencial, es decir, diferenciar de otras enfermedades que podrían causar también estos síntomas, hay que descartar cualquier otra condición que podría generar una obstrucción proximal a nivel intestinal, y también descartar otros trastornos de dismotilidad duodenal o también de megaduodeno, como por ejemplo en la enfermedad de diabetes mellitus, también en aquellas enfermedades del colágeno a nivel vascular, esclerodermia y la pseudoobstrucción idiopática intestinal crónica. Con respecto al diagnóstico, los estudios que se van a realizar son muy importantes los de imagen, como por ejemplo una radiografía simple de abdomen o también un tránsito intestinal para ver cómo se da un cambio en el pasaje del contraste o una interrupción del mismo o la demora del pasaje del mismo para hacer el diagnóstico de una obstrucción intestinal proximal. En la radiografía de abdomen vamos a evidenciar un estómago distendido, un duodeno también distendido, y también podríamos ver un corte abrupto del aire intestinal a nivel del duodeno en su tercera porción. Con respecto a los tránsitos intestinales, veremos un enlentecimiento o un retardo en el pasaje del contraste desde el duodeno hacia las porciones más distales del intestino delgado. El paso del contraste típicamente se detiene a nivel de la tercera porción del duodeno, además que vamos a evidenciar un estómago distendido, un duodeno muy distendido con presencia de contraste en los dos órganos ya mencionados. También se puede realizar una ecografía. Esta será muy importante porque nos permite poder evaluar el ángulo aortomesentérico, para lo cual el paciente está en decúbito lateral o incluso puede estar parado, y esta puede ser muy útil para calcular ese ángulo que forma tanto la arteria mesentérica superior como la aorta. La arteriografía también se puede utilizar para hacer el diagnóstico. Esta generalmente se realiza junto con el tránsito intestinal, ya que al hacerse la misma se va a evidenciar la arteria mesentérica superior, cómo se encuentra comprimiendo el duodeno que se encuentra lleno del contraste de bario. En una toma lateral se podrá también medir el ángulo de la arteria mesentérica con la aorta. También se podría utilizar la tomografía y la arteriografía por resonancia magnética, las cuales además nos ayudarán a determinar la cantidad de grasa que hay a nivel del mesenterio o retroperitoneal. En conclusión, los criterios diagnósticos por imagen serían los siguientes: obstrucción duodenal con un corte abrupto en la tercera porción del duodeno asociado a un peristaltismo activo, la determinación del ángulo aortomesentérico, que este sea menos de 25 grados, y más aún si la distancia aortomesentérica es menor de 8 milímetros. Y por último, una alta fijación del duodeno por un ligamento de Treitz corto, o también un origen anormalmente bajo de la arteria mesentérica superior o alguna malformación que se puede encontrar en la misma. El manejo del mismo se puede dar de dos formas: un manejo conservador o un manejo ya quirúrgico. En el manejo conservador generalmente se trata de combatir los factores desencadenantes que generaron este síndrome, como por ejemplo una pérdida abrupta o extrema de peso, como ya les había mencionado anteriormente. En estos casos, estos pacientes llegan con mucho dolor, con vómitos persistentes. En estos casos se utiliza una sonda nasogástrica para disminuir la distensión del estómago y del duodeno. Son pacientes que llegan deshidratados, en los cuales pues se tiene que dar un manejo exacto hidroelectrolítico para que de esta manera este paciente pueda compensar, porque incluso algunos pueden llegar a tener acidosis metabólica por el cuadro que están presentando en los momentos de atención. Posteriormente a esto, luego de compensar al paciente, se va a tratar de que éste pueda ir alimentándose de forma progresiva y poco a poco, con ayuda también no solo nutricional, también psicológica. En algunos casos
Esto es un poco complejo, difícil de manejar y hay que usar sondas de alimentación, sonda nasoyeyunal que permita alimentarlo a través de la sonda. Esta sonda va a pasar la porción de compresión del duodeno y va a llegar hasta la parte del yeyuno, que es una zona ya libre de obstrucción, y por ahí también se le podría alimentar, buscando que este paciente poco a poco vaya ganando peso y ver si de esta forma, ya al ver ganado peso, ya podría ya ese ángulo aumentar y de esta forma ya no generar las molestias obstructivas. Obviamente que es esperanzador hacer esto y hay muchas formas de poder interpretar si ya se está generando los resultados que uno espera al momento de dar esta atención, pero en algunas ocasiones, así como se pueden resolver de esta forma, en algunas ocasiones no se pueden resolver y las molestias van a persistir a pesar de todas las medidas ya tomadas. En este caso vamos a tener que recurrir a las medidas quirúrgicas para tratar este síndrome. Las cirugías que se podrían realizar podrían ser abiertas o laparoscópicas. Les hablaré primero de las técnicas de cirugía abierta. Tenemos la técnica de Strong, en la cual la idea de la cirugía es desplazar el duodeno en su unión con el yeyuno hacia la derecha de la arteria mesentérica superior. Pero para esto tenemos que cortar el ligamento de Treitz, que es el que sostiene al duodeno en esa porción. Lo malo o lo dificultoso de esta técnica es que a veces las ramas cortas de la arteria pancreático duodenal inferior podrían impedir este desplazamiento. Pero lo que sí es bueno es que se mantiene la integridad del intestino. Otra técnica que se podría utilizar es la anastomosis gastroyeyunal, en la cual una asa yeyunal se va a anastomosar con un lado del estómago, por eso sería una anastomosis lateral, y de esta manera se bypassea lo que sería el pase por el duodeno del contenido gástrico y de esta manera llegaría de forma directa hacia la porción distal del intestino delgado. Y por último se podría realizar una anastomosis duodeno-yeyunal, esta con resección de la cuarta porción del duodeno o manteniendo su integridad. Lo dificultoso de mantener su integridad es que podría formar un síndrome de asa ciega. Por tal motivo lo más recomendable sería hacer la resección del mismo y de esta manera hacer la anastomosis con el yeyuno. De esta manera ya los alimentos no tienen que pasar por la zona de obstrucción que se da del duodeno, sino que de esta forma pasa de manera directa hacia el yeyuno y sigue su tránsito intestinal. Y con respecto a la técnica laparoscópica, es simplemente pues hacer las que ya les mencioné, pero con el uso de la laparoscopía. Generalmente la que más se ha encontrado buenos resultados es con la anastomosis duodeno-yeyunal, que ha dado mejores resultados con respecto al manejo de esta patología con esta técnica quirúrgica. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó este tema y te llamó la atención y has ido a verte por ese dolor en epigastro y esas náuseas y ya te han descartado muchas enfermedades como gastritis, úlceras, cálculos biliares, no estaría de más una opción más de considerar este diagnóstico si usted está reuniendo estos síntomas que ya les he mencionado. Muchas gracias. Si les gustó el video, compártanlo, denle me gusta, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y ya estaremos viéndonos en un próximo video. Hasta pronto.